Bueno, hermanos, buenas tardes nuevamente, continuando en este estudio del Pentateuco, donde vamos a profundizar en tres textos, Levítico, Número y Deuteronomio. Hagamos un previo para decir que este texto se escribe en el posexilio, donde ya todo lo vivido en el exilio viene de alguna manera a marcar la pauta de lo que va a ser el judaísmo después de ese momento. Momentos en que la circuncisión, el templo, el sábado, la ley van a marcar la pauta de lo que realmente el pueblo va a vivir de allí en adelante como observancia. Entonces, tendríamos que decir que sus primeros capítulos solamente plantean el ritual del sacerdocio, continúa con lo que es la ordenación sacerdotal. Los capítulos 11 al 16 son los que van a marcar la pureza legal. Después del 17 al 26, la ley de santidad. Y el Levítico 27 solamente tiene que ver con tarifas y aranceles. Lo cierto es que este texto marca la pauta a partir del cual se va a discernir lo que es puro y lo que es impuro, lo que es santo y lo que es profano, a partir del cuerpo. Entonces, tendríamos que preguntarnos, en primer lugar, si la impureza es una cuestión de género. Eso prácticamente abre la puerta a unas consideraciones bien particulares, porque en la Torah no se puede evitar la impresión de que la impureza tiene rostro femenino. Y ciertamente es así. Vamos viendo cómo a lo largo de todo lo que es la literatura bíblica, ya habíamos dicho cómo las mujeres devienen en momentos como si fueran objetos de adorno, en forma muy secundaria, y que prácticamente pareciera que no tuvieran que ver con ninguna forma de mando ni ninguna autoridad que de alguna manera implique una mayor participación. Lo cierto es, ¿verdad?, que la preparación posparto, eso lo vemos a partir del Levítico 12, va a diferenciar cuando una mujer pare un niño o si pare una niña, porque la impureza por parte de la mujer va a variar, mientras que si pare un varón, son 40 días de impureza. Si se le ocurre parir una niña, se trata del doble de tiempo. Entonces, todo va a depender del sexo del bebé. Entonces, la separación de niños y niñas en los sexos biológicos se refleja en el cuerpo de la mujer y, por tanto, en su relación con el culto. Entonces, esto es prácticamente algo bastante serio a tomar en consideración porque pureza y impureza pareciera que tuvieran que ver básicamente con el culto. Y la mujer pasaba, podría decirse que gran parte de su vida en medio de la impureza, porque primero, hasta los 12 años pertenecía al padre. En ese momento, como una edad media, le venía la menstruación y es cuando empezaba a buscarse el marido, este, en el que muchas veces ella ninguna tenía ninguna mediación, sino que era algo que se planifica por parte de los padres, a quien finalmente al marido termina llamando señor. Ella misma no tiene la libertad para buscar a este marido y de paso era importantísimo que ella pudiera ser virgen. Entonces era pasar prácticamente toda su vida en medio de la impureza. Entonces, cuando tenían la menstruación, pasaban 7 días. Y si un hombre la tocaba, tocaba la cama, tocaba cualquier objeto tocado por ella, o sencillamente se sentaba en una silla o en una cama que hubiera sido ocupada por ella, quedaba. De paso, cuando una mujer era infértil, la desechaban como basura porque no servía para que un hombre pudiera en muchas ocasiones repudiar sus ofrendas, que muchas veces al templo, la mayoritariamente pobre, eran pichones, ¿verdad? Porque no carecían de dinero para comprar carneros. La relación de la mujer con el templo fue de explotación prácticamente,
siendo que la casa de Dios es la casa del pueblo, de ninguna manera las mujeres se sentían incluso convocadas. Debemos recordar que el templo construido por Salomón no tenía separación entre hombres y mujeres, en tanto que este templo, construido después a la vuelta del exilio, entonces vamos a tener esa separación entre las mujeres y los hombres por esto de la impureza. Entonces, designar una diferencia en los sexos, ¿verdad? Para aplicar, vamos a decir, designación a partes del cuerpo masculino o femenino en detrimento de la mujer, sencillamente era algo bastante duro para las mujeres. Bueno, también no podemos olvidar que los conocimientos biológicos del momento, ¿verdad? Hacían pensar que quien tenía la capacidad de generar vida era el hombre y la mujer simplemente era el receptáculo donde el hombre ponía la semilla. Entonces, esto trajo consecuencias que desde el punto de vista cultural también vinieron a pesar. Este, de alguna manera, todo lo que está relacionado con la moralidad, con la higiene corporal, lo vamos a encontrar con muchísima relevancia dentro del texto del Levítico, dando relevancia a todo lo que es impuro sobre lo. Y aquí vamos a hacer varias consideraciones. ¿Qué tienen en común las mujeres menstruantes y la tierra de Israel? Entonces, esta insólita pregunta se plantea porque en el discurso de Ezequiel sobre Dios, y estamos hablando de 36:17, leemos lo siguiente. Hijo del hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su tierra, la profanó con su conducta y sus acciones. Disculpen, su conducta ante mí era como la impureza de una mujer en menstruación. Entonces, aquí la tierra devastada se describe con un término específico, nidad, que cada vez que se menciona hace referencia a la menstruación de la mujer o del estado de impureza provocado por la menstruación. Entonces, ¿hasta qué punto el significado de esta expresión, que si se quiere es de difícil traducción, se vincula con la menstruación y solamente con aquellas secreciones que vienen por parte de la mujer? Porque las leyes de impureza, de alguna manera, representan un sistema de ordenamiento. En este sistema, el cuerpo sirve como una especie de microcosmos en torno al cual se construye un macrocosmos. Disculpen un momento. Y es a partir, ¿verdad? Precisamente de ese macrocosmos, ¿verdad? Que la sociedad simbolizaba las concepciones socio-religiosas que en ese momento tenía. Y en cierto modo uno lo comprende, pero expresarla en forma de ritos de pureza eh, es difícil de entender, sobre todo si tomamos en cuenta que hay ciertas delimitaciones. Ahora, si todo lo que sale del cuerpo hace a la persona impura, sin embargo, las leyes de pureza del Levítico no consideraban impuro la saliva, la orina o el excremento. Entonces, estas delimitaciones no solamente se pueden explicar como medidas higiénicas, porque en este caso tendría que haberse incluido el excremento, ciertamente, como en Deuteronomio 23. Entonces, esas delimitaciones fueron de alguna manera establecidas, ¿verdad?, por los textos y en un proceso de interpretación en el que evidentemente el papel de género tuvo mucho que ver en eso. Entonces, uno no hace más que preguntarse, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos entonces hablar de la impureza como una realidad material? O si más bien hace referencia a que ese derrame de impureza, ese nadar que está presente en los textos del Levítico, de alguna manera, es algo que está por encima de la persona y que sin embargo dice relación con la persona, especialmente con la mujer, como hemos mencionado hasta ahora. Ahora,
Si tomamos en cuenta, ¿verdad? Que las raíces impuro y puro en hebreo a distancia, pues, de unos idiomas como el nuestro, pues, en que prácticamente tenemos la contraparte. En hebreo son dos cosas completamente diferentes en significado. Entonces, si la impureza es ausencia de pureza, entonces en hebreo estamos hablando de algo más serio todavía, porque sería algo que se opone a la esfera e incluso la voluntad de Dios. Del mismo modo que lo puro tiene que considerarse en paralelo con lo santo, ¿no? Entonces, esto es realmente difícil de entender si tomamos en cuenta, ¿verdad? Cuando en Levítico 15:25 se habla de la impureza por derrame de sangre, debemos considerar entonces una concepción material de la impureza. Y en Levítico 12, esta impureza está construida mediante el recurso del cuerpo de la mujer, sin incluir los procesos fisiológicos. Por ello es constitutivo del cuerpo en la percepción del género, ¿verdad? Entonces, el pensar que ante el derrame de sangre, la persona entra en la esfera del mal, la verdad que es abrupto. Por lo menos tenemos que mirarlo así, porque cuando el cuerpo humano era herido por algunas circunstancias, no por ello contaminaba, como tampoco lo hacían los otros fluidos corporales de los que hemos mencionado. Entonces, estamos ante una percepción bastante ambigua de lo que es la impureza y va más allá de los textos bíblicos. Más bien, nos habla de una recepción misógina de la sociedad judía para este momento que en algunas ocasiones podríamos decir que incluso persiste hasta nuestros días. Entonces, el modelo patriarcal presente en los textos bíblicos nos lleva por otros derroteros y constatar que muchos textos jurídicos, la sexualidad de la mujer está controlada primero por el padre, después por el marido, finalmente por los hijos. Y esto no es válido en el sentido opuesto. Entonces, el hecho de que la mujer no sea considerada en sí misma y que muchas veces es vista en forma objetiva en textos que incluso hablan de la esclavitud, entonces es algo verdaderamente discriminatorio. Entonces, no es fácil. Y en esto, evidentemente, hay diversidad de opiniones al respecto. Pero entonces, la evaluación, por ende, de los textos del Levítico es muy diversa. Y es sumamente difícil establecer la relación entre el texto y la práctica. Porque, ¿qué prácticas reales podemos nosotros decir que reflejan las leyes de pureza? Se percibe, más bien, como que si esas leyes trataran de llenar algunos recodos, ¿verdad?, dejados en los textos a fin de garantizar una aplicación adecuada. De algún modo, también hay que reconocer el poco peso que tenían los textos legislativos en literatura narrativa y profética. De allí que firmemos, por ejemplo, el carácter pragmático del Levítico, porque esto ciertamente sí que es una realidad. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Tendríamos que continuar diciendo que con la menstruación la mujer quedaba impura, con el parto quedaba impura, que los hombres se contaminaban en función de que tocaran las mujeres en esta condición y que esta suciedad originada por las relaciones sexuales humanas era funcionalmente equiparada a la suciedad de la muerte. O sea, esto es muy rudo. Fíjense que una mujer que se quedaba viuda sin hijos, tenía que casarse con el cuñado. Y cuando amamantaban al niño también lo contaminaban. O sea, ciertamente la situación de las mujeres en el Israel bíblico no daba para más que para dar gracias de estar viviendo en esta época. Desde que tenía 12 años, cada vez que le venía la menstruación, tenía que pagar la ofrenda al templo para limpiar la impureza y el pecado que tenía. En caso de adulterio,
viudez, derecho o violación, las leyes prácticamente eran en detrimento de la mujer, porque estaba en los textos bíblicos que si una pareja cometía adulterio, ambos tenían que ser lapidados. Leyendo el texto de Juan 8 con la mujer adúltera, nos damos cuenta que generalmente la ley se inclinaba hacia la mujer y no precisamente hacia quien había adulterado con ella. Entonces, era también una situación difícil porque una mujer soltera no podía libremente hablar con un hombre en la calle porque si lo hacía era considerada prostituta, pero si por el contrario estaba casada, eso podía ser motivo para ser acusada de adulterio, lo cual verdaderamente es. Aparte, los hombres por la circuncisión empezaban a formar parte del pueblo de Dios, pero no había ningún rito que identificara a las mujeres en cuanto a su identidad religiosa. Y la única manera de ser considerada con cierto respeto era si era capaz de dar a luz, de ser madre y especialmente si se trataba de hijo. Entonces, a lo largo de toda su vida vivía presa de las leyes de la impureza en la que sencillamente pareciera no tener escape. Entonces, muy, muy difícil la situación de la mujer. Entonces, dicho esto, quizás sea bueno ahondar también en otros textos como el de Números. El libro de Números y el Deuteronomio tienen mucha relación con el Éxodo, y sobre todo con la mención superficial que hacen del protagonismo, vamos a decir, inusitado o escondido o ignorado de las mujeres. Sin embargo, aquí vamos a destacar varios. El primero de ellos es el texto de Números 5, del 11 al 31. Esto lo vemos en plena ejecución en el capítulo 14 del libro de Daniel que habla de Susana. Cuando un hombre sospechaba que la mujer le había sido infiel, le hacían tragar una agua amarga. Si ella sobrevivía a ese veneno, porque evidentemente se trataba de un veneno, entonces se pensaba que era inocente. Pero si por el contrario sucumbía, bueno, eso era la demostración inequívoca de que ella había adulterado contra su algo verdaderamente terrible. También debemos hacer acotación en el capítulo 12 de el castigo que se le inflige a Miriam, hermana de Moisés. En el Éxodo 15:20, ella es mencionada como profetisa, o sea que al igual que sus hermanos, tuvo un papel importantísimo en la salida del pueblo de Egipto. Aarón, desde la perspectiva sacerdotal, Moisés el liberador y Miriam como profetisa. Pero en Número tenemos un episodio verdaderamente notorio. Y voy a leer el texto. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Y dijeron, ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? El Señor la oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo y habló de repente a Moisés, a Aarón y María. Vayan los tres hacia la tienda de él. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando entre ustedes haya un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueño. ¿No es acaso así con mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos? A él le hablo cara a cara, en presencia, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, Miriam
tenía toda la piel descolorida como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, perdón, no nos exijas cuenta del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a Miriam como un aborto que sale del vientre, con la mitad de la carne comida. Y Moisés suplicó al Señor, por favor, Dios, sánala. El Señor respondió, si su padre le hubiera escupido en la cara, tendría que soportar esa deshonra 7 días. Sáquenla fuera del campamento 7 días y al séptimo se incorporará de nuevo. La echaron 7 días fuera del campamento y el pueblo no se puso en marcha hasta que María se incorporó a ellos. Después marcharon a Haserot y acamparon en Farán. ¿Por qué yo les hago la acotación de este texto? Si los dos hermanos, tanto Miriam como Aarón, ¿verdad?, hablaron contra Moisés, porque solamente Miriam es castigada con la ley. Yo les dejo esa pregunta en el aire, porque ahí va viendo uno, ¿verdad? La discriminación velada hacia, hacia la mujer, precisamente. Ahora, también el hecho de que todo el pueblo acampe para esperarla, habla también del respeto que esa mujer tenía delante del pueblo. Entonces, aquí la imagen de Dios que se nos está presentando es la de un Dios machista, y evidentemente es algo verdaderamente difícil de entender, aun cuando estamos claros que muchas veces la visión que tenemos del Dios del Antiguo Testamento, la de un Dios duro, celoso completamente, que no permite que nadie se le resbale, por decirlo así. Entonces, en el capítulo 25 vamos a tener otro texto durísimo para las mujeres, especialmente una marianita. Y voy a leer el texto porque vale la pena desarrollar. Estando Israel en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las muchachas de Moab, que los invitaban a comer de los sacrificios a sus dioses y a postrarse ante ellos. Israel se dejó arrastrar al culto de Baal y la ira del Señor se encendió contra Israel. El Señor dijo a Moisés, toma los responsables del pueblo y cuélgalos delante del Señor a la luz del sol, y la ira del Señor se apartará de Israel. Moisés dijo a los jueces de Israel, que cada cual dé muerte a los suyos que se hayan dejado arrastrar al culto de Baal. Un israelita fue y trajo a su tienda de campaña a una madianita, a la vista de Moisés y de toda la comunidad israelita, mientras ellos lloraban a la entrada de la tienda de Moisés. Al verlo, el sacerdote Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se levantó en medio de la asamblea, empuñó su lanza y entrando detrás del israelita en la alcoba, atravesó a los dos, al israelita y a la mujer, y cesó la matanza de Israel. Los que murieron en la matanza fueron 24 mujeres. El Señor dijo a Moisés, el sacerdote Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, celoso de mis derechos ante el pueblo, ha apartado mi cólera de los israelitas y mi celo no los ha consumido. Por eso les ofrezco una alianza de paz. El sacerdocio será para él y para sus descendientes en pacto perpetuo, en pago de su celo por Dios y de haber espiado a los israelitas. El israelita muerto con la madianita se llamaba Sinri, hijo de Salú, jefe de la familia en la tribu de Simeón. La madianita muerta se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de familia en Madián. El Señor dijo a Moisés, ataca a los madianitas y derrótalos, porque ellos te atacaron con sus seducciones, con los gritos de Febor y con su hermana Cosbi, la hija del príncipe madianita, muerta el día de la matanza, cuando sucedió lo de Febor. Y leyendo este texto tenemos que decir la habla de Dios. Entonces podemos imaginar, ¿verdad? Esa mujer que es asesinada junto con su pareja, precisamente como una mediación para calmar la ira de Dios.
El texto de Números 27, lo comentamos la semana pasada, que es sobre las 5 hermanas, hijas de Zelofar, que pedían la herencia al no haber un varón, hermano de ellas, que pudiera heredar luego de la muerte del padre. Pero no nos quedemos allí. Vamos también al texto de Números 30, donde se habla del voto de la mujer. ¿Ok? ¿Tiene mujer voto o no lo tiene? Veamos qué dice que de paso está sustentado en Deuteronomio 23, del 22 al 20. Moisés habló a los jefes de la tribu de Israel. Esto es lo que ordena el Señor. Cuando un hombre haga un voto al Señor o se comprometa a algo bajo juramento, no faltará su palabra, tal como dijo, lo hará. Pero cuando una mujer en su juventud, mientras vive con su padre, haga un voto o adquiera un compromiso, si su padre al enterarse del voto o del compromiso no dice nada, entonces sus votos son válidos y quedan en pie los compromisos. Pero si su padre al enterarse lo desaprueba, entonces no quedan en pie sus votos y el compromiso. El Señor la dispensa porque su padre lo ha desaprobado. Y si se casa, estando ligada por el voto o por el compromiso que salió de sus labios por irreflexión, es irreflexa. Y al enterarse el marido no le dice nada, entonces los votos son válidos y queda en pie el compromiso. Pero si al enterarse el marido lo desaprueba, entonces anula el voto que lo ligaba y los compromisos salidos de y el Señor la dispensa. Ahora, el voto de la viuda y de la repudiada y los compromisos que adquieran son válidos. Cuando una mujer hace un voto en casa de su marido o se compromete a algo bajo juramento, si su marido al enterarse no dice nada y no lo desaprueba, entonces será válido. Pero si su marido al enterarse lo anula, entonces todo será dispensado. El marido puede confirmar o anular todo voto o juramento de hacer una penitencia. Pero si a los 2 días el marido no ha dicho nada, entonces confirma todos los votos y compromisos que la ligan. Los confirma con el silencio que guardó al enterarse. Y si los anula más tarde, cargará él con la culpa. Estas son las órdenes que dio el Señor a Moisés para marido y mujer, para padre e hija, aun cuando viven con su padre. ¿Qué les parece? O sea, si la mujer hace un voto, ese voto tiene que ser refrendado, bien sea por el padre primero o posteriormente por el marido. Entonces, esto se implementó con la necesidad de que cualquier promesa era llena de sentido o sencillamente es un punto más para querer controlar a la gente. Sí, sí. Seguimos con los madianitas en el capítulo 31. Ya sabemos que mataron a Cosme y la Madianita en el, en el capítulo 25 por buscarse un amante. Pero ¿qué pasa en el capítulo 31, donde precisamente se da una gran pasada? Leo. El Señor dijo a Moisés: primero vengarás a los israelitas de los madianitas, después te reunirás con los tuyos. Moisés dijo al pueblo: elijan entre ustedes algunos hombres y ármenlos para la guerra. Atacarán a Madián para ejecutar en ellos la venganza del Señor. Armen para la guerra 1000 hombres de cada tribu de Israel. Así movilizaron para la guerra 12.000 hombres, 1000 por cada tribu. Moisés los envió a la batalla, 1000 por cada tribu, a las órdenes de Finés, hijo de Eleazar, con las armas sagradas y las cornetas para el toque de ataque. Presentaron batalla a Madián, como el Señor había mandado a Moisés, y mataron a todos los varones. Mataron a los reyes de Madián con los demás caídos, Evi, Requén, Surpur y Reba, los 5 reyes de Madián.
Y también pasaron a cuchillo a Balaán, hijo de Beor. Hicieron cautivos a las mujeres y niños de Madián y saquearon sus bestias, su ganado y sus riquezas. Incendiaron todas las ciudades habitadas y los poblados y se llevaron todos los despojos, hombres y animales. Trajeron los prisioneros, el botín y los despojos a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en la estepa de Moab, junto al Jordán, frente a él. Moisés, con el sacerdote Eleazar y los jefes de la comunidad, salieron a recibirlo fuera del campamento. Moisés se encolerizó con los jefes de la tropa, generales y capitanes, que volvían a la batalla y los dijo: ¿Y ustedes por qué dejaron con vida a las mujeres? Son ellas las que, instigadas por Balaam, hicieron a los israelitas traicionar al Señor por Baal-Peor, y por ellas hubo una mortandad en la comunidad del Señor. Ahora mismo, maten a todos los varones, incluidos los niños, y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con ellos. Las niñas y las jóvenes que no hayan tenido relaciones con hombres, déjenlas vivas. Ustedes acampen fuera del campamento 7 días. Los que hayan matado a alguno o hayan tocado a algún muerto se purificarán con sus cautivos el día tercero y séptimo. Purifiquen también su ropa, los objetos de piel o el pelo de cabra y los utensilios de madera. Estas son las prescripciones que el Señor ha dado a Moisés. El séptimo día laven los vestidos para que queden limpios y así puedan entrar al campamento. Entonces podemos imaginar, ¿verdad?, cómo esta serie de batallas, de guerras, vamos a decir, dispares en cuanto a poder, contra gente aparentemente desarmada, que causó tanta mortandad, es algo querido por Dios. Podemos entender cómo muchas veces estos textos del Antiguo Testamento son leídos como con tanta dureza, con tanta crítica de pensar que para nada se parece al Dios de Jesucristo. Evidentemente que es así. Para culminar con este texto, vamos a terminar con un versículo que está en Números 32 y 26, donde dice lo siguiente: nuestros niños, mujeres, ganados y bestias quedan entre los poblados de Galaad, y tus siervos pasarán todos armados para luchar, como el Señor quiere y tú nos dices. Me gustaría estar presente con ustedes para que me dijeran qué les parece esta mortandad y todo lo que de una u otra forma nos está mostrando este texto en cuanto a lo rudo del devenir de este pueblo en confrontación con otros y las batallas que se dan en el nombre de Dios. Esto de alguna manera nos hace recordar todas las tantas batallas o guerras que se han dado a lo largo de la historia, presuntamente en nombre de Dios. Qué rudo, ¿verdad? Bastante rudo, diría yo. Vamos entonces con Deuteronomio. En Deuteronomio vamos a encontrar algunas prescripciones interesantes, ya conocidas por nosotros, diríamos. Una de ellas, en el capítulo 21, tiene que ver con las prisioneras de guerra. Y vamos entonces a leer a partir del versículo 10 lo que dice. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y el Señor tu Dios te lo entregue en tu poder y hagas cautivo, si ves entre ellos una mujer hermosa, te enamorarás de ella y quieres tomarla por mujer, la llevarás a tu casa, ella se rapará la cabeza, se cortará las uñas, se quitará el manto de cautiva y durante un mes llorará en tu casa a su padre y a su madre. Pasado el luto, te unirás a ella, será su marido y ella será tu mujer. Si más tarde deja de gustarte, la dejarás irse si quieres, pero no la venderás. No hagas negocio con ella después de haberla humillado. Imagino sobre las acusaciones
que se van dando en esto. Ahora, también puede ocurrir Deuteronomio 22, a partir de acusaciones injustas de un hombre contra su mujer. Si uno se casa con una mujer y después de vivir con ella la aborrece, la calumnia y la difama, diciendo, me he casado con esta mujer y al acercarme a ella me encuentro con que no es virgen, el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de su virginidad y la exhibirán ante los ancianos en la puerta de la ciudad. Y el padre de la joven declarará ante ellos, he dado mi hija a este hombre para que fuese su esposa. Él la aborrece y ahora la difama afirmando que mi hija no era virgen. Aquí están las pruebas de la virginidad de mi niña y extenderá la sábana entre los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos detendrán al marido y le pondrán un castigo y lo multarán con 100 monedas de plata que darán al padre de la joven por haber difamado a una virgen israelita. Además, la joven seguirá siendo su mujer y no podrá despedirla de por vida. Pero si su denuncia era verdadera y la joven no era virgen, sacarán a la joven a la puerta de la casa paterna y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, por haber cometido en Israel la infamia de prostituir la casa de su padre. Así extirparás la maldad. También hay una acotación sobre el adulterio, 22:22. Si sorprende a uno acostado con la mujer de otro, han de morir los dos, el que se acostó con ella y la mujer. Así extirparás la maldad de Israel. Sabemos que esto en el papel era válido, en la práctica. También hay una prescripción sobre las violaciones y esa es todavía un poquito más notoria, por decir algo. Si uno encuentra en un pueblo a una joven prometida a otro y se acuesta con ella, los sacarán a los dos a las puertas de la ciudad y los apedrearán hasta que mueran. A la muchacha, porque dentro del pueblo no pidió socorro, y al hombre, por haber violado a la mujer de su prójimo. Así extirparás la maldad de Israel. Fíjense que es el caso, ¿se acuerdan la semana anterior cuando hablábamos de Potifar? Que agarra el manto de José y grita para dar a entender que José la quería violentar y ella se defiende gritando. Pero si fue en despoblado donde el hombre encontró a la joven prometida, la forzó y se acostó con ella, morirá solo el hombre que se acostó con ella. A la joven no le harán nada porque no ha cometido pecado que merezca la muerte. Es como si uno ataca al otro y lo mata. Él se la encontró en despoblado y la muchacha gritó, pero nadie podía oír para defenderla. Si uno encuentra a una joven soltera, la agarra y se acuesta con ella y lo sorprende, el hombre que se acostó con la joven dará a su padre 50 monedas de plata y tendrá que aceptarla como mujer por haberla violado y no podrá despedirla en toda su vida. Fíjense que este sería el caso de Dina con Siquén, en que realmente no sabemos que no se dio así. También hay leyes, no lo tengo anotado allí, sobre el incesto. No tomará nadie a la mujer de su padre, ni descubrirá la desnudez de su padre. Entonces, de alguna manera, tratan de, como bien dicen allí, extirpar la maldad de Israel. Este día, ciertamente, es bastante muy corta la reunión, porque no quiero pasar a los textos históricos sin que es un tema nuevo, sino más bien redondear un poco y considerar con ustedes y preguntarnos si acaso estas situaciones no siguen ocurriendo.
si no sigue habiendo abuso. Los datos que yo le pongo en pantalla acerca del UNICEF no son nuevos, son del 19, del año 19, prácticamente cuando arranca la pandemia. Pero ya en ese momento se hablaba de la violencia del 49% de las parejas, incluso aquí en nuestra Venezuela, que podríamos decir que los hombres no son tan machistas, se dice que cada 20 minutos una mujer es violentada. Y tengo entendido que de enero a julio, 162 mujeres murieron de parte de sus parejas. Entonces, estamos hablando de que la violencia sigue siendo una realidad. Sabemos que físicamente los hombres tienen más fuerza física y por ende es bueno considerar, ¿verdad? Si hasta qué punto pudiéramos poner un stop, pudiéramos detener que realmente esa noción bíblica del hombre y la mujer como iguales en dignidad, iguales en alteridad, este, pudiera contradecirse con todo este mensaje de violencia que vemos a lo largo del planeta. Entonces, yo creo que necesitamos reflexionar mucho sobre eso. No solamente es la naturaleza la que se está destruyendo, sino también creo que este, se está destruyendo también el futuro de la humanidad. Gente joven que se está perdiendo precisamente por estigmas, represalia, violencia. Este, nosotros como creyentes, ¿qué estamos haciendo para poner un coto a eso? Habría que considerarlo. Yo les hago la invitación para la semana entrante, donde vamos a tocar el tópico de dos textos interesantísimos, que son el de Josué y el de Juez. Diría yo que el libro más violento que encontramos. Bueno, ya aquí estamos viendo bastante violencia por lo que acabamos de leer y escuchar. Reciban un gran abrazo de mi parte, los mejores deseos porque tengan una buena semana y la bendición del Señor.